Buenas tardes, soy la doctora María Gabriela Villanueva. Vamos a dar inicio a nuestra clase de sepsis. Y en esta, como en todas las clases, tenemos que comenzar con una introducción y me pareció oportuno que el primer planteo sería tener en cuenta cuál sería la importancia de que ustedes conozcan un tema que puede parecer meramente infectológico en esta área curricular. Hacer el planteo si realmente estos pacientes existen en nuestros hospitales y por dónde ingresan. Sin lugar a dudas, el lugar de ingreso es el servicio de emergencia y por supuesto hay derivaciones internas. Esto significa pacientes que están hospitalizados en cualquier área del hospital, su cuadro se complica y terminan teniendo esta falla multiorgánica. Los objetivos de estudio de esta clase tienen que ver con poder disminuir la mortalidad y la morbilidad de los pacientes afectados por esta patología y por supuesto hacer énfasis y recordar que en esta, al igual que en otras patologías graves, la primera hora de oro en la sepsis nos va a marcar el pronóstico del paciente. De esta manera, lo más práctico y dinámico es comenzar con pacientes reales que han estado hospitalizados en nuestra institución y de los cuales, por supuesto, hemos aprendido algo. Empezamos con la historia clínica. Se trata de un paciente masculino de 49 años, cuya ocupación es trabajar en un aserradero y su motivo de consulta, disnea y síndrome febril. En relación con la enfermedad actual, refiere comenzar 7 días previos a la consulta con una disnea clase funcional 2, con una astenia importante, generalizada por supuesto, y equivalentes febriles. No constata temperatura termométricamente. El cuadro evoluciona y 5 días previos a las consultas se agrega tos productiva con expectoración mucopurulenta, luego hemoptoica e incluso refiere varios episodios de hemóptisis con un dolor torácico típico en punta de costado en hemitórax izquierdo. Al momento de la consulta refiere una disnea clase funcional 4, muy mal estado general, un agravamiento importante de los síntomas referidos y como antecedente de enfermedad actual el paciente presentaba una disnea clase funcional de 2 que había comenzado hacía 2 meses y que había ido progresando junto con una pérdida de peso de 3 kilos en el último mes. En relación al examen físico que presentó a su ingreso, un paciente de regular a mal estado general, con una temperatura constatada por termómetro de 38,3, una palidez cutáneo mucosa generalizada, la presencia de livideces en su aparato cardiovascular, una frecuencia de 100 latidos por minuto, una TA en 80-60, ruidos cardíacos sin particularidades, en su aparato respiratorio, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, con lo que están leyendo ustedes en la diapo, una expansión de base izquierda disminuida y lo más importante son los rales crepitantes en el campo pulmonar medio inferior izquierdo, con por supuesto una columna sonora. Para resumir las características de nuestro paciente, es un varón, adulto joven, aparentemente sin comorbilidades al momento del ingreso, que en forma súbita o aguda comienza con signos de sintomatología muy clásica. Ahora bien, además de esa sintomatología, tiene signos agregados que no deberían estar presentes en este paciente. Ellos son las livideces, esa palidez cutánea mucosa, la hipotensión y la pérdida de peso. Siempre intentando seguir en un mismo ritmo de razonamiento y considerando los aprendizajes que ustedes pueden tener hasta el día de hoy, creo que coincidimos o se los planteo si se trata o no de un paciente agudamente enfermo, cuáles son los datos positivos de valor que uno priorizaría para empezar a pensarlo, si están pensando en algún diagnóstico presuntivo que luego confirmarán con exámenes complementarios y cuáles serían estos exámenes que ustedes solicitarían. Entonces vamos repasando los exámenes complementarios que se pidieron al ingreso.
por supuesto la radiografía de tórax de frente y perfil, que luego veremos en la imagen que solamente tenemos el frente, debido a que nosotros el perfil en la parte pública solo lo solicitamos en caso de tener un diagnóstico presuntivo de derrame pleural. Los gases en sangre, un hemograma completo, del cual llama la atención ese síndrome anémico, con glóbulos blancos que muestran una obvia o marcada leucocitosis y con una clara desviación hacia la izquierda, una glucemia que fue tomada al azar, una uremia dentro de valores normales, con un TP disminuido en 65%. Por supuesto, dado a la situación crítica del paciente, se le solicitaron para realizarle hemocultivo por 2 y se solicitó también un test rápido para HIV, que ya les adelanto que fue negativo. Su imagen radiológica, que no plantea duda, una opacidad muy homogénea, muy extensa, ocupando prácticamente todo el parénquima pulmonar izquierdo, y este fue el motivo de que uno de alguna manera se planteara solicitar el estudio de HIV. Un paciente joven que se mostraba agudamente enfermo sin que tuviera comorbilidades que justificaran esta forma de manifestación de una patología muy habitual como son las neumonías típicas. Entonces el diagnóstico en el que probablemente coincidimos todos es que se trata de una neumonía aguda de la comunidad, y una aclaración en relación con este test que pedimos para VIH. Si bien el infiltrado que presentaba el paciente no es el típico que presentaría un paciente inmunodeprimido con VIH, la característica tan aguda de presentación, la pérdida de peso, el deterioro del estado general, a uno le hace dudar y por eso se solicita. Un poco la conclusión es que para ser un paciente que solamente tuviera una neumonía aguda de la comunidad era como un cuadro demasiado florido o sintomático, y entonces uno empieza a asociar con el resto de la sintomatología que el paciente presentaba y que probablemente no encontrábamos explicación, y entonces uno va sumando criterios y empezamos a pensar que puede tratarse de un paciente que esté en sepsis. Lo típico y característico para su neumonía de la comunidad, sin lugar a duda lo presentaba, pero no justificábamos la hipotensión, no justificábamos desde este diagnóstico las livideces generalizadas como signo de hipoperfusión, la palidez mucocutánea, ni tampoco el deterioro severo de su estado general. Entonces, si uno empieza a buscar estos datos que son positivos, y enseguida lo repasamos cuando hagamos definiciones y no estemos un poquito como más con las características propias de este cuadro, tenemos que pensar qué más puede tener este paciente. Bueno, no solo tiene como diagnóstico 1 primario neumonía aguda de la comunidad, sino que es un paciente que a causa de esta patología su estado general se ha complicado y se encuentra en situación de sepsis. Y entonces es importante que comencemos con alguna definición como para poder estructurar el tema y la signosintomatología que presentan en esta patología los pacientes. Y entonces hay conceptos importantes a recordar. Por lo pronto, que esta disfunción orgánica es potencialmente mortal y en la cual hay una respuesta desregulada del huésped frente a la infección. Este cuadro no solo se origina por una patología o cuadro infeccioso en particular, sino por un paciente que tiene una manera de responder de forma inadecuada a esta patología. Y lo otro importante de tener en cuenta y constatar que es una enfermedad grave y una de las más difíciles de diagnosticar y tratar. Por eso la importancia de que ustedes conozcan esta patología y recuerden que son pacientes que vemos todos los días en los sistemas de urgencia o durante la internación. Por supuesto tenemos que conocer algunos números y aquí aparece la epidemiología, y entonces es necesario recordar esto de que es una patología
potencialmente mortal. La sepsis en sí misma tiene una elevada mortalidad que puede rondar entre el 30 y el 50%, y aún más el shock séptico, siempre dependiendo en ambas situaciones qué tan precoz hagamos nosotros el diagnóstico. Y también estos números responden a que la incidencia va en aumento porque progresivamente tenemos poblaciones cada vez más añosas, porque hay una mayor cantidad de pacientes que tienen características de inmunocompromiso, y ahí no solo, o en esta situación no solo pensamos en pacientes con VIH, sino también en todos aquellos pacientes oncohematológicos o pacientes que tienen catéteres de larga permanencia, o pacientes que teniendo patologías inflamatorias crónicas, inmunológicas, reciben medicación que los coloca en este grado o en esta situación de inmunocompromiso. Y por supuesto, sin olvidar que paulatinamente los gérmenes son multiresistentes. Entonces comenzamos haciendo definiciones y probablemente con un concepto que ustedes ya conocen, y que es el concepto de SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que probablemente fue el comienzo de querer definir a un paciente que era muy complejo y presentaba una sintomatología, una signosintomatología muy variada. La realidad es que si bien este fue el principio y fue muy valioso en su momento porque empezó a dar estructura a esta patología, la realidad es que hoy sabemos que estos criterios son absolutamente inespecíficos porque caracterizan a varias patologías, infecciosas algunas, pero no complicadas con sepsis, y otras patologías que no se tratan de infecciones y que sin embargo pueden tener algunos o varios de estos criterios. Entonces el planteo, la pregunta es hacia ustedes, sobre todo si consideran que estos criterios son los que utilizamos actualmente, si es lo que usamos, y sobre todo pensar que desde estos criterios se fue evolucionando a otros nuevos y probablemente que se han podido estructurar desde pacientes más reales. Seguimos con las definiciones y la estandarización. Es importante que ustedes entiendan que si en un comienzo se establecieron tantas definiciones y se intentó estructurar tanto la patología, es porque era la única forma de que los distintos profesionales en nuestras distintas áreas de trabajo compartiéramos los mismos conceptos, porque probablemente o seguramente, lo afirmo, el hecho de que a los pacientes les fuera muy mal es que no habíamos establecido criterios universales o estandarizados, de manera que todos hiciéramos o pensáramos lo mismo frente a este tipo de pacientes. Primer consenso de sepsis en el año 1991, allí es donde de alguna manera se generaron estas definiciones que parecían ir conformando una escalera, camino hacia abajo para el paciente. Posteriormente, 10 años después, estas definiciones muy bien estructuradas y muy bien volcadas en papel, pero a las cuales nuestros pacientes realmente no se ajustaban, fueron revisadas 10 años después en el 2001, y siempre el objetivo que tenían los consensos y los comités de expertos eran los mismos: lograr la forma de diagnosticar lo más precozmente al paciente séptico para mejorar su pronóstico y de hecho su sobrevida. Seguíamos intentando mejorar las posibilidades de un paciente tan crítico. El último consenso de sepsis, el sepsis 3, fue en el año 2016, y sin lugar a duda los cambios que consiguieron son muy valiosos porque lograron redefinir conceptos que fueran o que permitieran a los profesionales de atención primaria y los profesionales que nos desempeñamos en las salas de urgencia detectar rápidamente al paciente séptico. Sepsis 3
nos redefine conceptos y lo importante es que todos entendemos que se trata de una patología que debe ser considerada como una urgencia infectológica cuyo abordaje debe ser precoz e integral. En esta intención de acercar conceptos a los médicos que se desempeñan en los servicios de urgencia, en la atención primaria, surge la nueva definición de sepsis, entendiendo por tal una infección objetivable o documentada, en el cual se suman 2 o 3 criterios del score SOFA modificado. Esto significa tomar en consideración el paciente que ingresa con un cuadro infeccioso y el que presenta además o bien hipotensión sistólica con valores inferiores a 100 milímetros de mercurio, algún trastorno de conciencia y o una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Así como se define o se redefine el cuadro clínico de sepsis, también se redefine el cuadro clínico de shock séptico. Y entonces decimos que el paciente que se encuentra en shock séptico es aquel paciente que está en situación de sepsis y que, a pesar de haber sido expandido correcta y adecuadamente con volumen, necesita vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y lograr la disminución del lactato para que no sobrepase los 18 miligramos por decilitro. Entonces, si quiero sintetizar este concepto, es mi paciente grave que me llegó con los criterios de sepsis que acabamos de repasar en la última diapo, que yo lo expando con volumen. Enseguida vamos a ver cuál es el volumen adecuado o bien indicado, por decirlo de alguna manera, y mi paciente no responde, continúa hipotenso y continúa con trastorno de conciencia. Entonces uno necesita sumarle vasopresores teniendo como objetivo mantener la presión arterial media en valores establecidos y lograr el descenso del lactato. Esta imagen, esta diapo con este gran sofá, lo que quiere significar es que cuando empezaron los comités de expertos a redefinir conceptos, en realidad lo hicieron teniendo en cuenta que esta disfunción orgánica y que estaba causada por esta respuesta anormal del huésped a un cuadro infeccioso en particular y que significaba una falla multiorgánica, iba a afectar numerosos órganos y sistemas. Y entonces se estableció este score que tiene una puntuación muy estricta y muy detallada. Ahora bien, si nosotros analizamos este score o esta puntuación, es una puntuación que para utilizar en la atención primaria o en las salas de emergencia resultaba demasiado compleja. Esta puntuación es útil en las terapias, sin lugar a duda, pero era necesario lograr una escala, una puntuación, un score modificado, sencillo y objetivable rápidamente en el paciente que nos permitiera hacer un diagnóstico precoz. En conclusión, esta puntuación la utilizamos en terapia, pero no es la que acercamos a los profesionales que se desempeñan en la atención primaria. Seguimos reafirmando conceptos y criterios clínicos y entonces este sería el objetivo de esta diapo, recordar que el paciente que está en una situación o cursando un cuadro de sepsis va a tener una infección documentada, objetivable, más alguno de los criterios que nos hable del fallo de órgano blanco, llámese aparato respiratorio, llámese aparato cardiovascular, entendiendo que puede estar comprometida también la médula ósea y por ello tenemos una disminución en plaquetas, puede haber alteración en su nivel de conciencia manifestado por una disminución en la puntuación de la escala de Glasgow o bien una falla hepática o renal. Y entonces cuando queremos acercar un esquema rápido para objetivar, evaluar o
de alguna manera diagnosticar este cuadro de sepsis a nivel periférico, surge este score de SOFA modificado o también denominado Quick SOFA, y el Quick SOFA es lo que acercamos siempre en los cursos de capacitación o al que tienen que tener acceso por lo menos los profesionales que se desempeñan en la atención primaria, y que es una escala fácilmente recordable porque tiene nada más que 3 sistemas: la frecuencia respiratoria mayor a 22, el trastorno de conciencia y una presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, siempre sumado a una infección presente en nuestro paciente. Recordar de ahí la importancia de que tengan esta clase, este acercamiento a esta patología que cada vez tiene mayor frecuencia y que es difícil de diagnosticar. Es recordar que el diagnóstico de sepsis es clínico y nos orienta un paciente, como era el de nuestra historia clínica, de que de pronto o llega a la consulta con un cuadro de hipotensión que no podemos justificarlo, tiene taquicardia, tiene alteración del sensorio, pudiendo o no haber fiebre. Recordemos que los pacientes adultos mayores no hacen fiebre como manifestación de sepsis, y recordemos también que los pacientes que estén en tratamiento con algún tipo de fármacos tampoco van a hacer fiebre. Entonces no podemos poner el término o el concepto de sepsis como sinónimo de fiebre o a la inversa, pretender que todos los pacientes sépticos hagan fiebre o buscar en ellos fiebre. Eso sería un error o nos llevaría a perder tiempo, que es un tiempo valiosísimo que necesita este paciente para mejorar su pronóstico. Pensar que hay pacientes que pueden manifestarse con hipotermia o que pueden ya estar con disfunciones a nivel de los distintos órganos o sistemas. Todos estos pacientes que de alguna manera se manifiestan de manera atípica y en las cuales no podemos llegar a poner un nombre y apellido a la patología que presenta, es importante buscar un foco infeccioso. Y entonces ya hemos interrogado al paciente en forma directa o indirecta, ya lo hemos evaluado en cuanto a su examen físico, y el planteo es qué estudios solicitamos, y en realidad tenemos que lograr o pedir una amplia gama de estudios que van, por supuesto, desde el estado ácido base, que es una síntesis de cómo está el medio interno de ese paciente, pasando por el hemograma completo para entender qué está pasando con su médula ósea, el azúcar, por supuesto la glucemia, la función renal, la función hepática, el coagulograma. Todos estos son análisis básicos para este paciente tan comprometido. Por supuesto los hemocultivos por 2 o bien cualquier foco que sirva para cultivar, y sin lugar a dudas diagnósticos por imágenes, partiendo de la radiografía de tórax convencional, porque el foco respiratorio es el más frecuente sin lugar a dudas, pasando por la ecografía abdominal o ecografía de partes blandas, de acuerdo a cuál sea nuestra orientación, y por supuesto completando si es necesario con la tomografía axial computada, siempre orientándonos hacia lo que hemos objetivado. Tener siempre presente esto, no estamos pidiendo estudios al azar, sino que la solicitud de exámenes complementarios siempre va de la mano de un correcto interrogatorio y un prolijísimo examen físico. Y por supuesto que todos los pacientes no son iguales, por eso es que los diagnósticos siempre, más allá de que las patologías puedan tener el mismo nombre y apellido, los pacientes siempre tienen que ser individualizados, y esto significa que frente a un paciente con sepsis es fundamental tener en cuenta cuál es el lugar de adquisición de su patología, si son patologías extrahospitalarias o intrahospitalarias, o sea, si el paciente de alguna manera ha comenzado con dicha patología fuera del hospital o dentro de él. Y asimismo es importante saber si está fuera del hospital, si de alguna manera reside en un geriátrico, si es un paciente que está en situación de calle, con múltiples contactos y nexos epidemiológicos, si se trata de pacientes que se encuentran en albergues, si son pacientes
que se encuentran en un instituto de rehabilitación psiquiátrica. Estas variables nos van a permitir constituir escenarios de pensamiento totalmente distintos. Asimismo, es importante considerar el origen de la infección en cuanto a sitio anatómico y, por supuesto, el tipo de huésped. Si es un huésped inmunocomprometido por alguna comorbilidad y o situación especial, o si se trata de un paciente inmunocompetente. En relación con esta imagen, lo más destacado, lo que quiero rescatar de ella, la deben haber visto en algunas otras áreas curriculares probablemente. Lo que es valioso en esta imagen es que hace mucho tiempo, cuando empezamos a hablar de sepsis, era casi una nota característica de que los pacientes que llegaban a la sepsis es porque estaban infectados por bacterias gram negativas. Hoy en día sabemos que esto no es así y esta imagen de alguna manera desde el error nos está enseñando. De esta manera seguimos pensando, quiero que piensen conmigo y entonces el planteo sería más o menos parecido al de la imagen de recién. Si esta imagen es correcta para favorecer su aprendizaje y lo importante que es haber aprendido a lo largo de los años que en ocasiones desde lo incorrecto también se aprende. Hoy afirmamos que en realidad desde un punto de vista infectológico las bacterias son los gérmenes mayormente responsables de los cuadros de sepsis y dentro de ellos son más representativos los gram positivos que los gram negativos, totalmente a la inversa de lo que pensábamos, creíamos y sosteníamos años atrás. Y que por supuesto en el correr del tiempo van aumentando las bacterias multiresistentes y que esto constituye todo un desafío desde el tratamiento o la terapéutica antibiótica a instaurar. Llegado a este punto, es importante recordar cuáles son los focos infecciosos más frecuentes y dentro de ellos tenemos, como yo mencionaba hace un momento, el más representativo que habitualmente y frecuentemente es el aparato respiratorio, las patologías que se originan en este lugar, seguidos por el foco urinario, luego encontramos el foco abdominal. Recordar siempre también la presencia de catéteres o dispositivos intravasculares y por supuesto las infecciones a nivel de piel y partes blandas. En esta diapo falta considerar un sistema como es el sistema nervioso y recordar que las meningitis y las meningoencefalitis en algunos pacientes pueden ser el origen de esta complicación tan multiorgánica como es la sepsis y el shock séptico. Y entonces frecuentemente nos planteamos por qué nos cuesta tanto o nos resulta tan dificultoso llegar al diagnóstico de sepsis o el abordaje de estos pacientes o por qué a los pacientes les va muchas veces tan mal. Y entonces algunas de las características o algunas de las variables que tienen que ver con esto corresponden a una reposición inadecuada de volumen o al uso tardío o inadecuado de antibióticos, a que muchas veces no está realizada correctamente el tratamiento cardiovascular o hay un tratamiento incorrecto de situaciones de hiperglucemia o bien nos olvidamos que frente a esta situación de estrés extrema en el que se encuentra el paciente, la glándula suprarrenal se manifiesta como en insuficiencia y esto necesita el tratamiento sustitutivo adecuado. Y entonces en relación a lo que hemos venido diciendo y repitiendo hasta ahora, lo más importante para que a nuestros pacientes les fuera bien o por lo menos mejor que antes es que tanto su abordaje y su diagnóstico estuvieran estandarizados
Y entonces de esta manera surgió el tratamiento, las recomendaciones estandarizadas para el manejo de este paciente con sepsis, con shock séptico. ¿Esto qué significaba? Que todos manejáramos igual a los pacientes. Eso sin lugar a duda fue demostrado en el tiempo que beneficiaba el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. De esta manera, cuando pensamos en el tratamiento del paciente séptico o en shock séptico, pensamos en 3 ítems que necesitamos de alguna manera diagramar y realizar. En primer lugar, la reanimación cardiovascular, luego el tratamiento antibiótico con la remoción de un foco si hubiera que hacerlo quirúrgicamente, por supuesto, y el tratamiento de las complicaciones. Si bien en todas las bibliografías el tratamiento se sostiene en estos 3 pilares, esto no significa que la realización del mismo sea en forma consecutiva. En realidad todo esto se realiza al mismo tiempo y esto es lo que ha demostrado la ventaja del abordaje y la sobrevida de los pacientes. Recuerden entonces que esto de enumerar tratamiento o conductas terapéuticas tiene solo fines meramente académicos. Lo primero, sin lugar a dudas, en cuanto el paciente nos llega a la sala de emergencia, es la reanimación cardiovascular. Recuerden nuestro paciente de la historia clínica, un paciente que además de tener la sintomatología típica de su neumonía adquirida en la comunidad, tenía su hipotensión arterial, tenía su taquicardia, tenía sus signos de hipoperfusión periférica. Y entonces en este paciente el primer gesto terapéutico, sin lugar a duda, es la hidratación parenteral. Es lo que nosotros conocemos como la expansión del paciente. ¿Y qué hacemos para expandir al paciente? Hacemos vías periféricas en este primer momento para lograr hidratarlo rápidamente, y lo indicado habitualmente está estandarizado, colocar 1 a 2 litros, que al comienzo será de solución fisiológica, en la primera hora. Esta es la primera expansión que hacemos para ver o para de alguna manera comprobar si presión arterial y frecuencia cardíaca empiezan a modificarse. Por supuesto que se trata de un paciente grave, entonces lo ideal es no tener las vías periféricas. Nosotros sabemos que es un paciente que va a necesitar vía central, una vía central que es la que nos va a permitir y la que nos va a ir guiando la cantidad de volumen que nosotros estemos pasando, porque sabemos que la presión venosa central nunca puede ser mayor a 12 porque corremos el riesgo de llenar a este paciente de volumen y que en definitiva termine complicándose y necesitando pasar a unidad coronaria para desencharcar a este paciente. Entonces, al tratarse de un paciente crítico, sin lugar a duda va a necesitar su vía central, pero el primer gesto es la hidratación, que la hacemos por vía periférica. Recordar también que el tratamiento de estos pacientes es complejo y que se realiza por etapas. ¿Esto qué significa? Yo tengo un límite en cuanto al volumen que tengo que pasarle a este paciente. Si yo llego a esta primera etapa, al paciente lo expandí con 1 o 2 litros, que habitualmente son 2 litros en la primera hora, y yo no consigo respuesta, la tensión arterial no mejora, la frecuencia cardíaca no baja. No voy a seguir insistiendo a través del volumen para mejorar su situación hemodinámica. Sé que tengo que pasar a mi segunda etapa, y la segunda etapa son los inotrópicos. Y obviamente que los inotrópicos es la noradrenalina, con las cuentas que hay que sacar o los cálculos que hay que realizar ajustado al peso del paciente y siempre con el objetivo que yo tengo en este caso. Pero lo que quiero remarcar es que no perdamos tiempo ni encharquemos a un paciente pasándole 8 o 10 litros de solución fisiológica pensando que esa es la única forma de recuperar su tensión arterial y que de alguna manera esta situación empiece a mejorar. Tengo límites, no respondió a la expansión de volumen, paso a mi segunda etapa, que es la noradrenalina.
Recordar también que no solo necesito mejorar volumen para recuperar variables hemodinámicas, sino que si, como en el caso de mi ejemplo, el paciente se encuentra anémico, yo necesito mejorar el transporte de oxígeno por parte de los glóbulos rojos. ¿Eso qué significa? Voy a poner oxígeno y voy a transfundir al paciente. Y recordar también que la utilización de corticoides ya está universalmente aceptada. Estos se indicarían como tratamiento coadyuvante y la función que cumplen es, por supuesto, lograr tratar esa insuficiencia suprarrenal que es relativa y que tiene que ver con esta situación de estrés por el cual está atravesando el organismo de mi paciente. Esta imagen la incorporé porque la mostraron en el último Congreso de Trauma, Internacional de Trauma, que se realizó en nuestra provincia en el 2016, y de alguna manera es interesante o es importante para los que hacemos emergencia darnos cuenta que las mismas dudas que tenemos nosotros frente a nuestros pacientes las tienen otras personas en lugares del mundo en donde la medicina de alguna manera se ejerce con otro nivel de tecnología y las cosas son diferentes a las nuestras. Y este es el planteo que nos hacemos siempre frente al paciente en shock séptico, el paciente cuyas variables hemodinámicas no mejoran, que continúa hipotenso, que tiene niveles de lactato elevados. ¿Cuánto volumen paso? Grandes cantidades de volumen, como se observa en la primera parte o en la primera parte de la imagen, o soy muy escueto, soy de alguna manera un poco escaso y dejo a mi paciente, por decirlo de alguna manera, medio seco. Y no, en realidad todos hacemos o intentamos guiarnos por bibliografía que haya sido validada científicamente. Y recordar que ninguno de los dos extremos es absolutamente el indicado. Y le damos, a lo mejor nos corremos de los 2 litros y nos llegamos hasta 3. Recordemos además que estos pacientes críticos los traslada a la ambulancia. A veces ya en la ambulancia se colocó la vía periférica y está permeable y ya empezaron a pasar volumen. Y entonces cuando uno saca cuenta dice, no, ya estamos, en la ambulancia le pasaron 1 litro, nosotros pasamos 2, estamos en los 3 litros y el paciente sigue anúrico u oligoanúrico y no hemos mejorado la presión arterial media. Es momento de pasar a otra etapa en tratamiento. Entonces, como nuestro tratamiento tiene que ver con esto de cumplir etapas, uno empieza con la reanimación cardiovascular y la completa y uno se va guiando por objetivos. Hemos expandido al paciente, le hemos colocado noradrenalina. El objetivo es poder lograr a las 6 horas un paciente que tenga una presión venosa central que va entre 8 y 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media que es mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, con una saturación de oxígeno de vía central de 70% y una normalización de ese lactato que debe haber estado elevado al comenzar con todos nuestros gestos terapéuticos. Y así como es esencial la reanimación cardiovascular, también es esencial comenzar en forma precoz, lo más inmediatamente posible, con el tratamiento antimicrobiano y tener en cuenta que debemos administrar el antimicrobiano efectivo para nuestro foco infeccioso sospechado y que este debe ser instaurado dentro de la primera hora del diagnóstico. Esto se asocia a una tasa de supervivencia cercana al 70%. Y saber que si esto no lo hacemos, por cada hora de retraso que nosotros perdemos en la administración de este tratamiento antibiótico, lo que vamos a lograr es una disminución franca en la supervivencia. Y entonces por eso es que yo les decía recién, bueno, estos tratamientos son consecutivos, no, son pacientes complejos que se abordan desde la emergencia o desde el servicio en el cual el paciente se encuentre, con un equipo multidisciplinario. Somos muchas personas haciendo lo mismo
Y aquí, de alguna manera, es fundamental recordar el concepto de equipo de salud. Mientras el enfermero me asegura las vías periféricas permeables, o ya pasé por esa etapa y necesito al cirujano probablemente o al emergentólogo, que son los más indicados para colocar su vía venosa central, y entonces el enfermero mientras tanto coloca la sonda vesical y yo ya realicé el ASTRUP del paciente, la gasometría arterial para saber cómo está el medio interno, y yo ya tengo más o menos claro cuál es el foco, entonces yo ya he pedido mi antibiótico porque yo ya sé con qué voy a empezar. En relación con los antibióticos también es importante recordar que el tratamiento antibiótico que uno coloca en un primer momento es un tratamiento antibiótico empírico. Empirismo no significa elegido al azar o porque es lo que hay disponible en la institución en la que me encuentro o es el antibiótico con el que yo me siento más cómodamente trabajando. Empirismo significa que yo estoy eligiendo el mejor tratamiento antibiótico para el foco infeccioso sospechado, para las comorbilidades del paciente, para los antecedentes patológicos que tiene, para su función renal. Es decir, que voy a elegir o voy a tomar en cuenta numerosas variables al momento de elegir el esquema antibiótico adecuado y oportuno. Y en relación con los tratamientos antibióticos especialmente o específicamente, es muy importante tener en cuenta y recordar siempre el lugar de adquisición de la patología, y en relación con esto uno logra siempre recordar que uno realiza o indica asociaciones de antibióticos que sean las más indicadas para el foco infeccioso que yo quiero tratar. Cuando pensamos en sepsis, nunca pensamos en monoterapia, siempre estamos asociando antibióticos y entonces teniendo en cuenta siempre qué foco estamos tratando, si el foco es urinario, si el foco es respiratorio, si no tenemos un foco claro y si estamos pensando de pronto que es un catéter vascular de permanencia, estamos pensando en los estafilococos. Entonces todas estas variables las tenemos en cuenta, y si bien yo acá hice la síntesis de cuál sería la posibilidad antibiótica, los esquemas antibióticos pueden ser múltiples y todos pueden estar validados. Seguimos pensando en posibilidades de esquemas antibióticos y también tenemos que tomar en cuenta esto que hemos repetido a lo largo de toda nuestra charla: si la infección es intrahospitalaria, y si es intrahospitalaria, cómo se encuentra el recuento de glóbulos blancos y de polimorfos nucleares de mi paciente. ¿Se trata de un paciente neutropénico? No, eso también va a dirigir mi elección de antibióticos para mi paciente. Entonces llegamos a este ítem 3 que tiene que ver con las complicaciones que pueden aparecer en mi paciente y que yo no deseo que aparezcan, y por eso tengo que preverlas ya desde el comienzo del tratamiento. Y entonces evaluar si mi paciente necesita asistencia respiratoria mecánica, lo cual le significará mejorar esta situación de hipoxia generalizada, o si el riñón ya muestra claros signos de alteración en su función y es necesario plantearse la diálisis, si el paciente necesita transfusiones, si frente a esta situación de estrés el paciente de hecho necesita profilaxis para úlceras gástricas por estrés, y por supuesto recordar que el paciente va a estar en decúbito durante un tiempo prolongado, nunca menos de 7 días, por lo cual indicar la profilaxis para TBP que sea oportuna. De esta manera nos vamos acercando ya al final de nuestra charla. Empiezan a aparecer las conclusiones. La primera conclusión fue que se creó una campaña Sobrevivir a la sepsis, que de alguna manera nos recuerda que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo como profesionales y equipo de salud para lograr mejorar el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. Y esta es la sensación que hemos compartido todos en los congresos que sucesivamente se han realizado en relación a sepsis. Uno, cuando cree haber llegado a alguna definición
que es más o menos definitiva y que uno dice, bueno, estamos llegando, todos tenemos la misma impresión, esto no es el final, sino el comienzo y de pronto es la sensación compartida en una patología que es, sin lugar a duda, una de las más complejas para abordar, diagnosticar y tratar. Siguen apareciendo actualizaciones, siguen apareciendo revisiones. Estas son un paquete de revisiones que se realizó en 2018, 2 años después de ese consenso sepsis 3, y acá se hizo fundamental hincapié en medir el nivel de lactato en nuestros pacientes, en realizar los hemocultivos para poder tener una identificación mucho más certera de cuál es la causa o foco de infección. Pero fíjense que luego de esta enumeración dice hemocultivos antes de administrar los antibióticos si es posible. Hay ocasiones en que, aunque no es lo deseable, no podemos realizar los hemocultivos. No demorar la indicación del antibiótico mucho tiempo por la necesidad de hemocultivo. Hay que realizar hemocultivo, pero a veces no podemos, por el contexto en el que nos encontramos, no demorar la indicación de antibiótica, porque eso, sin lugar a duda, le juega en contra al paciente. Siempre pensar en antibióticos de amplio espectro y de hacer sinergia antibióticos, siempre expandir con líquidos por vía endovenosa, que tiene que ver con la reanimación de la que ya hablamos, y pensar en los vasopresores cuando el paciente no responde a nuestra expansión volumétrica. Una imagen para recordar la importancia de poder abordar correcta y precozmente esta patología. Es una urgencia infectológica que no debe ser tratada solo por infectólogos ni diagnosticada solo por subespecialistas. Es una patología que debe ser diagnosticada en el momento que el paciente llega a nuestra sala de urgencia. Llegamos hacia el final de nuestra charla, la bibliografía de referencia que elegí para poder hacer esta actualización y comentarios de gente que trabaja con mucha dedicación, responsabilidad y compromiso, desde la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y con una revisión hecha el año pasado. Agradecerles por acercarse a la charla, por intentar que esta charla les sume, y por supuesto quedo a su disposición para responder las inquietudes que puedan aparecer una vez que tomen contacto con ella. Muchas gracias.